¿Y si lo que estaba sellado bajo el río Éufrates acaba de ser liberado? Hace poco, una fractura profunda en la tierra dejó al descubierto una caverna que llevaba milenios oculta. No es una historia inventada, no es ficción. Dentro encontraron algo inquietante. Grabados imposibles de explicar, inscripciones en idiomas antiguos y 4 enormes cadenas incrustadas en la roca. Pero lo más perturbador no es la caverna, es que las cadenas están rotas. Textos proféticos antiguos hablaban de 4 seres retenidos hasta un tiempo específico, un momento señalado desde el principio. Y desde el descubrimiento, la región ha registrado temblores, fenómenos extraños y eventos que muchos están relacionando con advertencias bíblicas sobre el fin. ¿Coincidencia? ¿Manipulación? ¿O algo que fue anunciado hace siglos? En este video analizaremos qué se encontró realmente, qué dicen las escrituras sobre el Éufrates y por qué este hallazgo está generando tanta preocupación. Quédate hasta el final, porque el detalle que revelaremos cambia completamente el significado de todo. En lo más profundo de esa cámara recién expuesta bajo el Éufrates, los investigadores se toparon con algo que ningún equipo de excavación había documentado jamás en la historia de la arqueología. 4 sistemas masivos de contención posicionados con alineación exacta siguiendo los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. La disposición no era decorativa ni simbólica, era estructural, funcional, deliberada. Cada cadena estaba anclada en roca madre sólida con ángulos precisos, lo que sugería que la cámara misma fue construida alrededor de estos dispositivos de contención, no al revés. Las cadenas desafiaban inmediatamente todos los principios conocidos de metalurgia antigua. Cada eslabón parecía continuo, forjado como una sola unidad sin soldaduras, fracturas ni marcas de herramientas. No había señales de martillado, líneas de fundición ni técnicas primitivas de forja. Los metalúrgicos modernos que revisaron los datos concluyeron que producir metal en esta forma requeriría temperaturas sostenidas superiores a los 3000 grados Celsius, muy por encima de las capacidades de cualquier civilización antigua conocida, y difícil incluso para los hornos industriales modernos. Pero lo más inquietante no era la composición del metal, sino su condición actual. No estaban corroídas, no estaban erosionadas. A pesar de haber estado selladas bajo tierra durante lo que deberían haber sido miles de años, las superficies metálicas estaban lisas, intactas y tibias al tacto. Los instrumentos térmicos confirmaron calor residual irradiando hacia afuera desde los eslabones, como si las cadenas hubieran estado ocupadas hasta hace muy poco tiempo. Este calor no podía explicarse por actividad geotérmica. La piedra circundante no mostraba firmas térmicas correspondientes. La roca que rodeaba cada sistema de contención estaba fracturada hacia afuera, no hacia adentro. El análisis geológico demostró que una fuerza inmensa había sido aplicada desde dentro de la cámara, alejándose de los anclajes con suficiente poder como para partir roca sólida. Esto no fue estrés gradual ni erosión. Fue un evento violento y singular, consistente con algo que se esforzaba contra el confinamiento y finalmente logró liberarse. No había cuerpos, no había restos, no había señales de colapso, solo dispositivos de contención vacíos y daño estructural que indicaba liberación. Las implicaciones eran ineludibles. Estas cadenas no eran reliquias simbólicas, eran sistemas de contención funcionales diseñados para retener algo de fuerza extraordinaria. Su orientación, número y condición establecían paralelos inmediatos con Apocalipsis capítulo 9, que habla de 4 seres atados junto al gran río Éufrates, contenidos hasta un tiempo señalado. El texto no describe encarcelamiento metafórico, describe contención deliberada, liberación programada y fuerza abrumadora. Lo que los investigadores tenían frente a ellos no era un templo, una tumba ni un monumento. Era una estructura de contención, una prisión diseñada con intención, precisión y propósito muy por encima de la capacidad humana. Y la conclusión más perturbadora no era que tal prisión existiera, sino que ahora está completamente vacía. Lo que sea que esas cadenas fueron diseñadas para contener ya no está ahí. Lo que los investigadores encontraron más allá de las cadenas vacías dejó claro que los sistemas de contención eran solo el comienzo de algo mucho más grande. La entrada misma de la caverna desafiaba inmediatamente todos los modelos conocidos de formación natural. La apertura no era irregular ni dentada, sino cortada con simetría geométrica precisa, como si hubiera sido medida en lugar de fracturada. Los ángulos se repetían en intervalos consistentes. Las curvas seguían proporciones exactas.
Los escaneos láser confirmaron posteriormente relaciones matemáticas incorporadas en la piedra que reflejan principios de ingeniería avanzada, patrones demasiado exactos para atribuirse a erosión, estrés sísmico o excavación primitiva. A medida que el equipo avanzaba, las paredes revelaban una segunda anomalía, una serie de símbolos descendentes grabados en secuencia deliberada. Las marcas no eran decorativas. Formaban una progresión, cada símbolo ligeramente alterado respecto al anterior, como si contaran hacia atrás hacia algo ubicado más abajo. Los arqueólogos notaron que la secuencia no coincidía con ningún sistema de numeración ritual conocido. En cambio, se asemejaba a un patrón de reducción controlada, sugiriendo una función temporal en lugar de ceremonial. Entonces aparecieron las advertencias a lo largo de las paredes de la cámara. El mismo mensaje estaba grabado una y otra vez, repetido en 17 idiomas antiguos, que abarcaban múltiples civilizaciones y eras: sumerio, acadio, arameo, persa antiguo, protosemítico. Cada traducción llevaba el mismo comando inconfundible: no abrir, sellado hasta el tiempo señalado. La consistencia era perturbadora. Estos idiomas nunca se hablaron simultáneamente en la historia. Sin embargo, el mensaje apareció unificado, deliberado y sincronizado. Esto sugería no herencia cultural, sino transmisión, conocimiento llevado hacia adelante con preservación estricta, como si la advertencia misma se considerara más importante que la civilización que la entregaba. Al cruzar el umbral hacia la cámara interior, las condiciones ambientales cambiaron abruptamente. Los sensores de temperatura registraron una caída repentina de casi 12 grados en cuestión de segundos. El aliento se volvió visible. Se formó escarcha a lo largo de los bordes de piedra. Sin embargo, las lecturas térmicas de las capas de roca más profundas no mostraron enfriamiento correspondiente, descartando flujo de aire natural o bolsas climáticas subterráneas. El frío estaba localizado, contenido y definido con precisión. Las muestras de aire revelaron inconsistencias adicionales. Las proporciones de oxígeno fluctuaban más allá de las tolerancias naturales de las cuevas. Aparecieron compuestos traza que no se forman en espacios geológicos cerrados. El aire se sentía denso, casi resistente, como si la presión se comportara de manera diferente dentro de la cámara. Los miembros del equipo reportaron vértigo leve, tiempo de reacción lento y una sensación persistente de compresión a pesar de las lecturas atmosféricas normales. Bajo el piso de la cámara, los instrumentos detectaron vibraciones rítmicas profundas, pulsos lentos y deliberados que se repetían en intervalos consistentes. No eran réplicas sísmicas, no eran interferencias mecánicas. La frecuencia sugería salida controlada en lugar de movimiento aleatorio. Se sentía menos como el asentamiento de la Tierra y más como algo resonando debajo, constante y paciente. En este punto, la investigación llegó a una conclusión crítica. La cueva no fue moldeada por la naturaleza, no fue modificada por humanos primitivos. Su precisión, coordinación multilingüe, control atmosférico y actividad subsuperficial apuntaban a diseño intencional. La cámara había sido diseñada con propósito: advertir, contener y retrasar. Este no era un lugar destinado a ser descubierto casualmente. Era un límite, un umbral construido para permanecer sellado hasta un momento específico en el tiempo. Y ahora, ese umbral había sido cruzado. Quédate con nosotros porque lo que yace más allá de estas advertencias plantea una pregunta mucho más inquietante. No qué fue retenido aquí, sino por qué las advertencias fueron escritas para que nosotros las leyéramos. Ahora, mientras la evidencia de la cámara era catalogada y revisada, la discusión pasó del descubrimiento a la interpretación. Lo que se había descubierto bajo el Éufrates ya no podía descartarse como una anomalía arqueológica. Lingüistas, teólogos, geólogos y biólogos fueron atraídos al análisis, cada uno abordando los hallazgos desde diferentes disciplinas, pero llegando a la misma convergencia inquietante. Los datos geológicos refuerzan esta conclusión. La ruptura que expuso la cámara no mostró evidencia de colapso natural. Las capas de roca se separaron a lo largo de líneas limpias y antinaturales, y los patrones de estrés indicaban fuerza aplicada hacia afuera, no compresión desde arriba. En otras palabras, la cámara no falló, fue abierta. Esto contradice directamente el comportamiento sísmico conocido y sugiere una liberación intencional en lugar de un accidente geológico. Apocalipsis 9, versículo 15 declara: «Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad». El lenguaje es exacto: un número fijo, una ubicación fija, un momento fijo.
Por esta razón, un número creciente de eruditos ahora argumenta que los 4 seres descritos no son metáforas del caos o imperios, sino entidades literales deliberadamente contenidas hasta un tiempo señalado. Tomadas en conjunto, las inscripciones, anomalías geológicas, evidencia biológica y escritura forman una sola conclusión. Lo que una vez se leyó como profecía, ahora puede estar desarrollándose como historia. Sin advertencia previa, un poderoso terremoto de magnitud 6.8, de foco profundo, golpeó a lo largo de la frontera entre Irak y Turquía, enviando ondas de choque a través de una región que no es conocida por este tipo de comportamiento sísmico. Lo que alarmó inmediatamente a los geólogos no fue solo la fuerza del evento, sino su profundidad y aislamiento. Ningún límite de placa tectónica activa intersectaba el epicentro. Ningún historial de líneas de falla explicaba la liberación repentina de energía. Según todos los estándares convencionales, el terremoto no debería haber ocurrido. Los datos satelitales hicieron el misterio aún más profundo. En cuestión de horas, los escaneos revelaron una ruptura perfectamente lineal que se extendía casi 100 kilómetros bajo tierra. Los terremotos naturales producen fracturas irregulares, ramificándose y disipándose a través de capas de roca. Esta ruptura no lo hizo. Cortó limpiamente a través de los estratos con consistencia geométrica, como si hubiera sido trazada en lugar de desgarrada. Los analistas describieron la formación como estructuralmente intencional, una frase raramente usada en informes geológicos. A medida que pasaban los días, el suelo mismo comenzó a fallar. Secciones enteras de carreteras colapsaron sin advertencia. El suelo se hundió en depresiones amplias y poco profundas. Los edificios se inclinaron en ángulos antinaturales, no por el temblor, sino por la pérdida repentina de soporte bajo sus cimientos. Estos no eran deslizamientos de tierra ni sumideros vinculados a erosión o flujo de agua. La subsidencia parecía sincronizada a lo largo del camino de la ruptura, sugiriendo una sola causa subyacente en lugar de fallas dispersas. La imagenología térmica agregó otra capa de preocupación. Dentro de la zona de falla, los sensores detectaron firmas de calor geométricas, bordes afilados de temperatura elevada, formando formas inconsistentes con el flujo de magma o el calentamiento por fricción. La roca circundante permanecía estable, mientras estos patrones internos pulsaban intermitentemente, como si algo bajo la tierra estuviera liberando energía en intervalos controlados. No había actividad volcánica presente. No se identificaron sistemas geotérmicos. A medida que las imágenes y los datos se filtraban en línea, la discusión rápidamente se movió más allá de los foros científicos. Textos antiguos y pasajes proféticos comenzaron a circular en plataformas sociales, particularmente referencias a cosas ocultas bajo la tierra que serían reveladas en los días finales. Si bien muchos descartaron estas conversaciones como especulación, otros señalaron la convergencia inusual de factores: un terremoto inexplicable, una ruptura lineal, patrones de calor controlados y falla del suelo sincronizada, todo ocurriendo cerca de la región del Éufrates, durante mucho tiempo asociada con advertencias bíblicas. Las autoridades respondieron con urgencia inusual. Se desplegaron patrullas militares a lo largo de la zona de ruptura. Las restricciones del espacio aéreo se expandieron silenciosamente. Las carreteras de acceso fueron bloqueadas bajo la justificación de evaluaciones de seguridad pública. Los investigadores independientes reportaron que se les negó la entrada sin explicación. Las declaraciones oficiales enfatizaron el riesgo de infraestructura, pero los documentos internos sugerían una preocupación mucho más profunda: contención, no reparación. Lo que hizo que este evento fuera especialmente perturbador fue su comportamiento a lo largo del tiempo. Las réplicas no siguieron los patrones de decaimiento esperados. En lugar de disminuir, los temblores de bajo nivel continuaron en intervalos constantes, casi rítmicos por naturaleza. El suelo no se asentó. Permaneció tenso, inestable, como si algo debajo de él hubiera cambiado de posición y aún no hubiera llegado al reposo. Para muchos expertos, la ruptura marcó un punto de inflexión. Este no fue un desastre aleatorio, no fue un ciclo natural que se completara. La evidencia sugería un evento que inició movimiento en lugar de responder a presión, una apertura en lugar de un colapso. Antes de continuar, dale like a este video, suscríbete y deja tus pensamientos abajo. Quédate con nosotros y mantente atento, porque lo que esta ruptura descubrió puede ser solo la primera señal de lo que ahora se está moviendo bajo la tierra. Lo que la ruptura expuso no terminó con piedra rota y suelo fracturado. Dejó rastros inconfundibles que sugerían movimiento después del confinamiento, exactamente como la escritura advirtió que sucedería cuando se eliminaran las restricciones.
Dentro de la cámara, los investigadores documentaron 4 conjuntos distintos de huellas presionadas profundamente en capas de polvo de piedra fino. Las impresiones eran claras, deliberadas y recientes, cortando a través de sedimento que había permanecido intacto durante siglos. Cada huella medía aproximadamente 38 centímetros de longitud, excediendo con creces las proporciones de cualquier especie humana o homínida conocida. La forma mostraba compresión definida del talón, tensión en el mediopié y propulsión hacia adelante, indicando locomoción bípeda erguida en lugar de colapso o arrastre. Caminarán y no se cansarán, dice un texto antiguo, lenguaje durante mucho tiempo descartado como simbólico, ahora inquietantemente literal. El análisis de profundidad de presión reveló algo aún más alarmante. La densidad de compresión sugería cuerpos que pesaban entre 180 y 225 kilogramos cada uno. Este peso no se distribuyó aleatoriamente. Estaba equilibrado, controlado y consistente en los 4 conjuntos. No había signos de inestabilidad ni vacilación. Lo que sea que hiciera estas impresiones se movió con certeza, como si estuviera completamente acostumbrado a su fuerza y forma. La escritura a menudo describió a tales seres como valientes de la antigüedad, criaturas cuya presencia alteraba el suelo debajo de ellos. Los cálculos de longitud de zancada empujan los hallazgos más allá de los límites de la biomecánica conocida. La distancia entre pasos superaba lo que la anatomía humana puede lograr sin asistencia mecánica. El modelado musculoesquelético mostró que replicar tal movimiento requeriría estructuras de piernas significativamente más largas y fuertes que las de los humanos modernos, con articulaciones capaces de absorber fuerza extrema sin falla. Esto descartaba engaños, equipos o malinterpretación. Como está escrito en Génesis, había gigantes en la tierra en aquellos días, una línea que muchos una vez leyeron como metáfora, ahora revisada con inquietud. Igualmente perturbador era cómo se comportaba el polvo circundante. En lugar de asentarse hacia adentro, el polvo de piedra fue desplazado hacia afuera de cada paso. El análisis microscópico mostró patrones de dispersión similares a choques consistentes con fuerza descendente pesada seguida de movimiento rápido hacia adelante. El polvo no se deslizó. Fue empujado a un lado como si cediera a una masa que se movía con propósito. La tierra tembló ante su presencia. Hace eco otra descripción antigua. La direccionalidad de las huellas contaba una historia clara. No circulaban la cámara, no vagaban. Los 4 conjuntos se alejaron de las restricciones y hacia pasadizos secundarios que conducían más profundamente al sistema de cuevas. No había caminos de retorno ni salidas superpuestas. El movimiento fue coordinado, sugiriendo conciencia e intención en lugar de pánico. El Apocalipsis habla de seres liberados, no escapando ciegamente, sino moviéndose según designio. A medida que surgieron informes de pueblos fronterizos cercanos, los investigadores notaron paralelos preocupantes. Los residentes describieron figuras altas parecidas a sombras que aparecían por la noche a lo largo de carreteras, campos y líneas de cresta, silenciosas, inmóviles y desaparecidas sin sonido. Los testigos describieron consistentemente altura antinatural, proporciones alargadas y temor abrumador. Los corazones de los hombres desfalleciendo de miedo, como Lucas registró, parecía ya no ser profecía distante. Estos avistamientos coincidieron con un silencio antinatural. Los animales dejaron de vocalizar, los perros se negaron a dejar el refugio, los insectos nocturnos desaparecieron. Si bien no ocurrió contacto físico, los testigos compartieron la misma sensación, la sensación de ser observados por algo consciente, inteligente y desconocido. Tomadas en conjunto, las pruebas llevaron a una sola conclusión: las restricciones no simplemente habían fallado, habían cumplido su propósito, y lo que sea que una vez retuvieron se había puesto de pie, se había alejado y había entrado en un mundo que la escritura advirtió que los vería nuevamente justo antes del final. Lo que siguió a las huellas ya no era evidencia indirecta, era contacto. En lo profundo de una sección sellada de la caverna, más allá de la cámara principal y lejos de las restricciones colapsadas, los sensores de movimiento registraron desplazamiento sostenido. Este no era escombros asentándose ni distorsión del flujo de aire. Las lecturas mostraron desplazamiento controlado, lento y deliberado, originándose en un espacio donde no se registró presencia humana. Se desplegaron escaneos térmicos y lo que apareció en los monitores alteró inmediatamente el curso de la investigación. La imagenología reveló una entidad bípeda imponente de pie erguida, excediendo la altura humana conocida por un margen significativo. Sus proporciones esqueléticas eran anormales, hombros más anchos, relaciones de extremidades alargadas y una masa muy por encima de lo que la roca circundante podría soportar sin refuerzo.
El análisis estructural sugirió un marco construido para fuerza en lugar de equilibrio, capaz de ejercer fuerza extrema sin pérdida de estabilidad. Lo más inquietante era la estructura craneal. Dos protuberancias en forma de cuerno emergían del cráneo superior, no como crecimiento decorativo, sino como características biológicas integradas. Las lecturas de densidad ósea indicaban que no eran apéndices externos, sino parte del sistema esquelético mismo. La forma del cráneo no se alineaba con ninguna clasificación de mamíferos o primates conocida, antigua o moderna. La piel de la entidad absorbía la luz en lugar de reflejarla. Bajo iluminación directa, su superficie parecía áspera y desigual, interrumpiendo las lecturas infrarrojas y haciendo que el seguimiento visual estándar fuera poco confiable. Esta cualidad de absorción de luz hacía que la figura pareciera parcialmente indefinida en los bordes, como si su forma resistiera un contorno claro. Los investigadores notaron que esto no era camuflaje en el sentido convencional, sino una interacción con la luz misma. Los ojos proporcionaron la confirmación más clara de conciencia. A pesar de la oscuridad casi total, reflejaban longitudes de onda infrarrojas directamente de vuelta a los sensores. El patrón de reflexión indicaba visión orientada hacia adelante y seguimiento activo. Este no era un organismo pasivo que reaccionaba a estímulos, estaba observando. Luego vino el sonido. El equipo de audio registró vocalizaciones profundas de baja frecuencia que emanaban de la posición de la entidad. El sonido no hacía eco naturalmente dentro de la caverna. En cambio, parecía presionar contra el entorno, produciendo incomodidad física en quienes monitoreaban remotamente. Varios miembros del equipo reportaron náuseas, presión en el pecho y desorientación mientras escuchaban las grabaciones, incluso a volumen reducido. La frecuencia cayó por debajo de los umbrales normales de audición humana. Sin embargo, sus efectos fueron innegables. A medida que aumentaba la intensidad de la luz, la entidad se retiró, no en pánico, sino con retirada medida, moviéndose más profundamente en el sistema de cuevas a lo largo de pasajes previamente considerados inaccesibles. No se intentó persecución, la evaluación de riesgos cambió inmediatamente de exploración a observación. En esta etapa, consultores teológicos fueron incluidos en la discusión. Un pasaje fue citado repetidamente por su relevancia para lo que se estaba desarrollando. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de los celestiales es de una clase y la gloria de los terrenales es de otra. 1 Corintios 15, versículo 40. La implicación era clara. Si la Escritura distingue entre diferentes órdenes de seres físicos, entonces la presencia de una entidad no humana, erguida e inteligente dentro de esta cámara, no podía descartarse como mito. Esto ya no se trataba de símbolos o especulación, se trataba de clasificación. Quédate con nosotros y mantente atento porque este encuentro sugiere que lo que fue liberado bajo el Éufrates no solo se está moviendo, sino revelándose paso a paso. A medida que la actividad se intensificaba bajo el Éufrates, los efectos ya no se limitaban al suelo debajo. A través de Turquía, Siria e Irak, una ola repentina de eventos climáticos extremos se desarrolló con velocidad y coordinación que desafiaba los modelos de pronóstico convencionales. Inundaciones que rompieron récords surgieron a través de regiones históricamente clasificadas como de bajo riesgo, abrumando las orillas de los ríos y la infraestructura diseñada para condiciones mucho más leves. Los datos hidrológicos mostraron niveles de agua que subían más rápido de lo que solo las precipitaciones totales podrían justificar, sugiriendo factores contribuyentes más allá de los patrones estacionales estándar. Comunidades enteras fueron tomadas por sorpresa. Los ríos se desbordaron en horas, no en días, tragándose carreteras y tierras de cultivo antes de que pudieran emitirse órdenes de evacuación. En varios lugares, las aguas de inundación parecieron revertir el comportamiento de flujo esperado, presionando lateralmente hacia los asentamientos en lugar de dispersarse río abajo. Los ingenieros notaron que los sistemas de drenaje funcionaban según lo diseñado, pero fueron ineficaces debido al volumen puro y al inicio repentino. Sobre el suelo, el comportamiento atmosférico se volvió igualmente errático. Tormentas violentas se formaron rápidamente con poca advertencia, pasando por alto las firmas de construcción lenta en las que los meteorólogos confían para predecir la gravedad. Estos sistemas se intensificaron casi inmediatamente después de la formación, produciendo vientos destructivos y caídas de presión abruptas que desestabilizan estructuras y redes eléctricas. En múltiples incidentes, piedras de granizo masivas que excedían con creces las normas regionales golpearon áreas pobladas, destrozando cultivos, rompiendo techos e inhabilitando corredores de transporte. Las pérdidas agrícolas se acumularon en días, agravando la tensión humanitaria.
En medio de estos eventos surgieron informes de figuras aéreas brillantes observadas moviéndose contra vientos predominantes. Los testigos describieron formas luminosas que mantenían trayectorias constantes a pesar de las condiciones turbulentas, no afectadas por frentes de tormenta que dispersaban aviones y escombros por igual. Los avistamientos fueron breves pero consistentes en amplias áreas geográficas, a menudo coincidiendo con picos en la intensidad de la tormenta. Ningún fenómeno atmosférico conocido explicaba los patrones de movimiento o la persistencia de las luces. La respuesta humana fue igualmente notable. Las poblaciones en las zonas afectadas reportaron sensaciones compartidas de temor, confusión y desorientación que no podían atribuirse únicamente al estrés del desastre. Los equipos médicos documentaron picos en síntomas relacionados con la ansiedad sin desencadenantes ambientales correspondientes. En varios pueblos, los residentes describieron la misma experiencia de manera independiente: una pesadez repentina, una sensación de ser observados y una incapacidad para concentrarse durante el apogeo de las tormentas. La tecnología ofreció poco consuelo. Se reportaron fallas electrónicas generalizadas dentro de un radio de 5 kilómetros de las zonas de anomalía. Los sistemas de comunicación cayeron sin previo aviso. El equipo de navegación falló intermitentemente. Ocurrieron fluctuaciones de energía incluso donde la infraestructura permaneció intacta. Los ingenieros descartaron rayos y sobrecargas de red, señalando que las fallas no seguían ningún patrón eléctrico predecible. Los observadores comenzaron a establecer conexiones con textos antiguos asociados durante mucho tiempo con juicio y agitación. Apocalipsis capítulo 6 habla de sellos que cuando se abren traen conquista, guerra, hambruna y perturbación a través de la tierra. Apocalipsis capítulo 9 describe juicios escalados liberados en una secuencia específica vinculada al tiempo y la restricción. La relevancia, argumentaban muchos, no residía en eventos aislados, sino en su convergencia, sistemas naturales que se comportan en sincronía a través de fronteras sin una causa física unificadora. A puerta cerrada, los gobiernos respondieron con urgencia silenciosa. Se activaron protocolos de respuesta a emergencias. Las unidades de coordinación de desastres se colocaron en alerta máxima. Las declaraciones públicas enfatizaron la preparación, pero las comunicaciones internas sugerían preocupación por la escalada en lugar de la recuperación. Lo que más preocupaba a los analistas no era la escala de los eventos, sino su alineación: tormentas, inundaciones, cielos y sistemas reaccionando como si respondieran a una sola presión invisible. Para quienes observaban de cerca, el patrón se sentía menos como coincidencia y más como señal: atmósfera, tierra y un pueblo reaccionando a algo que había cambiado bajo la superficie. Lo que se ha desarrollado bajo el Éufrates ya no puede verse como un descubrimiento aislado o una secuencia de eventos no relacionados. La Tierra misma parece estar revelando lo que estuvo durante mucho tiempo restringido, como si se hubiera cruzado un límite. Las estructuras, una vez selladas, están expuestas. Las fuerzas, una vez contenidas, muestran señales de movimiento a través de disciplinas. La conclusión es la misma: algo ha cambiado y la creación está respondiendo. Esa respuesta es visible en todas partes. El miedo se propaga sin una fuente clara. Los paisajes cambian repentinamente. Los cielos se comportan de manera impredecible. Los sistemas diseñados para traer estabilidad fallan. Estas no son simplemente reacciones a una crisis. Se asemejan a la exposición. Capas que se retiran, cosas ocultas traídas a la luz. La escritura ha descrito durante mucho tiempo tales momentos como señales, no finales en sí mismos, sino indicadores de que un punto de inflexión mayor está cerca. El Éufrates se encuentra en el centro de esta convergencia. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta las visiones finales del Apocalipsis, este río es más que un marcador geográfico. Se identifica repetidamente como un límite, un divisor entre reinos, naciones y tiempos señalados. Su secado, perturbación y develamiento de lo que yacía debajo se alinea con advertencias preservadas durante siglos. Advertencias que describen la restricción dando paso a la liberación y la liberación dando paso al juicio. Los eruditos describen cada vez más el momento actual como un evento umbral. Los umbrales no son destinos, son puntos de transición. Una vez cruzados, no hay retorno a lo que existía antes. Bajo esta perspectiva, la importancia no radica solo en lo que pudo haberse liberado, sino en lo que esa liberación señala. La atención se aleja de la cámara, las entidades y las anomalías, y se dirige hacia una pregunta mucho más urgente: ¿qué viene después? Jesús mismo abordó momentos como este. Habló de un tiempo en que la tierra gemiría, cuando el miedo se apoderaría de las naciones y cuando aparecerían señales en los cielos y en la tierra.
No dijo que estas señales marcan el final inmediatamente, dijo que marcan el comienzo, una advertencia no para entrar en pánico, sino para vigilar, no para especular sin cesar, sino para estar listos. El lenguaje de la escritura es deliberado. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la vista y alcen sus cabezas, porque su redención se acerca. El énfasis está en la conciencia, el reconocimiento, la respuesta. Las señales no están destinadas a aterrorizar, sino a despertar a quienes prestan atención. Si te has quedado con nosotros a través de esta investigación, toma un momento ahora, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Déjanos saber cómo interpretas lo que se está desarrollando. Y si este mensaje resonó contigo, gracias por ver y caminar a través de él con nosotros. Hay más por delante, y el momento de permanecer alerta nunca ha sido más importante. Paredes de piedra pulida descendían en un ángulo casi perfecto, tan prístinas y simétricas que ni siquiera las máquinas modernas podrían haberlas tallado con tal precisión. Sin marcas de herramientas, sin erosión, sin explicación. Cuanto más profundamente entraban, más cambiaba el aire. Denso, metálico, casi eléctrico, como caminar hacia un lugar intocado por el tiempo. Entonces aparecieron los símbolos. Marcas extrañas cubrían las paredes, invisibles al principio, hasta que Marcus, casi por accidente, iluminó una lámpara UV a través de la piedra. Inmediatamente, miles de sigilos se encendieron en luz azul fantasmal, arremolinándose a través de las paredes como constelaciones. Su diseño era diferente a cualquier cosa en el registro arqueológico, fluido, afilado, vivo. Y debajo de cada grupo de símbolos grabado en 17 idiomas antiguos, sumerio, acadio, arameo, persa antiguo, incluso protosemítico, apareció una sola advertencia repetida: no abrir. Los atados esperan la hora señalada. La frase pulsaba débilmente como si reaccionara a su presencia. El equipo de Sarah comenzó a captar vibraciones, pulsos constantes, rítmicos, como el latido lento de algo masivo en lo profundo de la Tierra. Cada pulso hacía que el piso del túnel temblara ligeramente, y con cada paso hacia abajo, la temperatura caía de manera antinatural. Sus respiraciones se volvieron visibles. Apareció escarcha a lo largo de los bordes de la piedra. Sin embargo, el aire se sentía espeso, pesado, casi vivo, demasiado cálido para que la escarcha fuera natural. A medida que continuaban, encontraron parches de residuo orgánico oscuro untado en las paredes. Las muestras recolectadas por Sarah se aferraban a los guantes como alquitrán vivo, resistiendo el contacto como si fueran conscientes del tacto. Bajo la lámpara UV, el residuo resplandecía con patrones cambiantes, casi como pequeños símbolos tratando de reorganizarse. El piso estaba grabado con marcas direccionales, flechas y espirales talladas profundamente en la piedra, guiándolos más hacia abajo. No se sentía como un pasaje creado para humanos. Cada instinto les decía que se estaban moviendo hacia un espacio construido para algo mucho más antiguo, mucho más fuerte. Para cuando llegaron al descenso final, los tres se dieron cuenta de la verdad. Esto no era simplemente una cueva, era una prisión, y algo dentro de ella ya había comenzado a agitarse. El descenso terminó abruptamente. El túnel desembocó en una vasta cámara circular tan enorme, tan imposiblemente diseñada, que por un momento los tres científicos olvidaron respirar. Las paredes se elevaban hacia arriba en una cúpula perfecta, ni un solo error de cálculo ni un solo defecto. Parecía menos como algo tallado y más como algo cultivado hacia la existencia, como si la piedra misma hubiera obedecido un comando. En el centro de la cámara yacía lo imposible: 4 cadenas colosales, cada una más gruesa que un torso humano, extendiéndose desde 4 puntos de anclaje equidistantes. El metal no estaba oxidado, no era antiguo, parecía vivo, suave, oscuro y débilmente iridiscente, captando la luz en colores que ningún mineral debería producir. David se acercó, extendiendo la mano con dedos temblorosos. En el momento en que tocó la cadena, retiró su mano con un jadeo. «Está tibia», susurró, como si algo acabara de estar aquí. Sarah escaneó el metal con su medidor de temperatura. La lectura fluctuó salvajemente. Primero frío, luego caliente, luego algo intermedio, como si la cadena no pudiera decidir a qué estado pertenecía. Cadenas que habían sido destinadas a contener algo vasto, algo poderoso, y ahora yacían vacías. Marcus siguió las cadenas con su linterna, y fue entonces cuando lo vieron. En el suelo, impresas profundamente en el polvo y la piedra, había huellas masivas, cada una de casi 3 metros de largo, los talones hundiéndose centímetros en el piso, como si la criatura pesara cientos de kilogramos. La zancada entre huellas era demasiado larga para cualquier humano,
demasiado deliberada para ser aleatoria y demasiado fresca para pertenecer a algo enterrado durante milenios. Las huellas no vagaban, conducían. Mientras Sarah trazaba la dirección, su luz parpadeó a través de grietas dentadas que corrían por las paredes de la cámara como relámpagos congelados en piedra. Las fracturas eran afiladas, frescas e irradiaban hacia afuera desde cada punto de anclaje. Las paredes no habían envejecido, se habían roto. Algo se había desgarrado para liberarse. La voz de David tembló. Lo que sea que fue encarcelado aquí no escapó. Se liberó por la fuerza. Marcus levantó su cámara hacia el pilar más cercano y se congeló. Grabado en la superficie, ahora excavado en ella, había marcas de garras. 5 surcos profundos, cada uno más grueso que un dedo, tallados limpiamente a través de roca sólida. La fuerza requerida para hacer eso estaba más allá de la fuerza humana, más allá de cualquier animal conocido, más allá de la explicación. Un olor acre flotó en el aire, afilado, sulfuroso, quemando la garganta mientras inhalaban. Sarah tosió, cubriéndose la boca. Ese olor, dijo, no es geológico. Algo estaba ardiendo aquí, pero la piedra no está carbonizada. Significaba algo más profundo. El sabor metálico del miedo se asentó en sus lenguas. Sus instrumentos comenzaron a funcionar mal. Brújulas girando violentamente, medidores EMF chillando con interferencia. La tablet de Sarah mostraba distorsiones fantasmales en bucle donde las cadenas tocaban el suelo, como si la energía invisible todavía se aferrara a las restricciones vacías. La cámara se sentía abandonada pero no segura, silenciosa pero no vacía. Algo había despertado aquí. Algo antiguo, algo consciente. Y las huellas que salían de la cámara sugerían una verdad aterradora. Las criaturas no solo habían escapado, tenían un destino. Lo que los científicos descubren a continuación hará que esta cámara parezca ordinaria en comparación. Sigue viendo. Lo que viene a continuación lo cambia todo. El nicho era la única parte de la cámara intacta por la violencia. Mientras la piedra destrozada y los pilares fracturados los rodeaban como las secuelas de una guerra antigua, este estrecho bolsillo de espacio parecía preservado, protegido, como si incluso los seres que escapaban lo hubieran evitado. Una cortina delgada de polvo flotaba en el aire, brillando con un brillo casi dorado cuando la luz de Marcus pasaba a través de ella. Algo sagrado permanecía aquí. Incrustada profundamente en la pared trasera, medio cubierta en siglos de sedimento, yacía una tablilla de arcilla. Su superficie brillaba débilmente, no con luz, sino con presencia. David pasó una mano sobre ella y sintió calor irradiando de la arcilla endurecida, totalmente imposible para un artefacto sellado durante miles de años. La escritura grabada en la tablilla era inconfundible para Marcus. Acadio, susurró. Más antiguo que Babilonia, más antiguo que Sumeria. Los caracteres eran afilados, deliberados, tallados con una herramienta o una mano de fuerza excepcional. Mientras Marcus trazaba los surcos, se dio cuenta de que los trazos eran demasiado profundos, demasiado forzados para que los dedos humanos los hubieran moldeado. Cada símbolo se curvaba con precisión antinatural, como si el escritor no hubiera tallado la arcilla, sino quemado a través de ella. Lentamente, metódicamente, Marcus tradujo las líneas. Cuando la tierra tiembla, los 4 romperán sus ataduras. El 6º sello se acerca. La hora ha llegado. La cámara pareció inhalar con sus palabras, el aire apretándose como si la profecía misma hubiera despertado. Sarah retrocedió, la piel de gallina levantándose en su piel. Estas líneas coinciden con el Apocalipsis. La misma secuencia, los mismos símbolos, pero fueron los bordes de la tablilla los que más los inquietaron. La arcilla estaba chamuscada, quemada a un negro profundo, pero el centro permanecía intacto. Era como si el calor hubiera venido desde adentro, irradiando hacia afuera, deteniéndose justo antes de destruir la inscripción. David examinó el patrón carbonizado. «Esto no fue fuego», murmuró. «Es algo más caliente, controlado». Marcus continuó escaneando el nicho y notó un segundo objeto enterrado bajo piedra suelta. Un fragmento, la mitad de una tablilla, rota hace mucho tiempo, pero aún lo suficientemente intacta para leer. La inscripción era más corta, pero mucho más perturbadora. Se levantan, no solos, sin explicación, sin más escritura, solo una advertencia tan cruda que incluso la piedra parecía retroceder a su alrededor. Sarah sintió el peso de las palabras asentarse en sus huesos. Si los 4 no eran los únicos atados aquí, entonces ¿qué más fue encarcelado bajo este río? El silencio que siguió no estaba vacío, se sentía vigilante. Las paredes parecían absorber el sonido de su respiración. Las partículas de polvo dejaron de deslizarse, suspendidas en el aire.
Incluso los leves temblores que Sara había sentido antes desaparecieron, reemplazados por una quietud tan completa que se sentía antinatural, como si la cámara misma estuviera esperando, escuchando, marcando el momento en que la profecía finalmente había sido pronunciada en voz alta. Después de 5 milenios de silencio, Marcus bajó el fragmento suavemente. Estas no eran advertencias, dijo en voz baja, eran instrucciones para quien encontrara este lugar después de la ruptura. Y ninguno de ellos podía deshacerse de la sensación de que leer la profecía no había revelado la verdad, la había activado. La primera indicación de que algo vasto se estaba agitando bajo el Éufrates no vino de la vista ni del sonido, sino de la tierra misma. Lo que deberían haber sido réplicas dispersas comenzaron a apretarse en un patrón, pulsos constantes y rítmicos espaciados con precisión inquietante, no aleatorio, no natural, una secuencia. Cuando se analizaron las frecuencias, emergió la verdad. 40 firmas distintas moviéndose a través de las fisuras subterráneas, viajando en caminos paralelos como si obedecieran un solo comando. Y cuando se agregaron a los 4 que habían roto sus cadenas, el total se alineaba con un número susurrado en la profecía antigua, 44 seres ahora activos bajo el Éufrates. La escritura había advertido durante mucho tiempo de tal momento. Apocalipsis 9, versículo 14 habla de ángeles atados en el gran río Éufrates. Apocalipsis 9, versículo 15, agrega que fueron preparados para la hora, el día, el mes y el año. Pero en ninguna parte el texto afirmaba que los 4 se levantarían solos, solo que eran los primeros. A medida que pasaban las horas, las señales se aclararon, sus movimientos estaban sincronizados, reflejando caminos geométricos idénticos a los diseños tallados profundamente en las cámaras ocultas. Patrones creídos por algunos eruditos como mapas espirituales, no arquitectónicos. Cada vibración llevaba un peso, una pesadez, como si pasos antiguos estuvieran resonando a través de las capas de la Tierra. La noche reveló lo que la luz del día ocultaba. Los drones térmicos registraron figuras altas y alargadas deslizándose a lo largo de las orillas del río, formas más frías que el aire circundante, sin proyectar sombras adecuadas, dejando atrás rastros de píxeles distorsionados como si la realidad se doblara ligeramente a su alrededor. Sus proporciones se asemejaban a la forma humana, pero equivocadas, estiradas, imitadas, como si la humanidad los estuviera copiando en lugar de al revés. Los testigos presenciales a lo largo del Éufrates confirmaron los avistamientos. Varios hablaron de vigilantes oscuros parados cerca del borde del agua al atardecer, inmóviles, mirando al río como centinelas esperando una señal. Uno describió un peso repentino presionando contra su pecho. Un miedo que no era mío, como si el aire mismo tuviera miedo. Otros afirmaron que las figuras se volvieron hacia ellos a pesar de no tener ojos visibles. Luego vino la niebla, no la niebla a la deriva de una orilla ordinaria del río, sino formas deliberadas que se elevaban exactamente donde las firmas sísmicas eran más fuertes. La niebla circulaba, se enrollaba y se movía como si fuera guiada por formas invisibles. Las personas que entraron en estos parches describieron un frío que pasaba por alto la piel y golpeaba directamente el espíritu. Algo antiguo rozando, algo despierto. Los animales lo sintieron antes que los humanos. Los perros gimoteaban en esquinas vacías. El ganado se negaba a beber. Las aves huyeron de secciones enteras del cielo, dejando corredores antinaturales de silencio. Incluso los insectos desaparecieron, evitando el río como si obedecieran un instinto más antiguo que la creación. Se hizo claro que estos no eran fenómenos aislados. Eran formación, reunión, una congregación predicha. Ezequiel 7, versículo 6 declara: «Ha venido el fin ha venido. Se ha despertado contra ti», y el movimiento bajo el Éufrates parecía hacer eco de ese mismo despertar. Algo durante mucho tiempo oculto se estaba levantando, algo atado por la profecía ahora moviéndose con intención, y estas señales tempranas eran solo el comienzo. Si quieres continuar descubriendo lo que la escritura y la ciencia están revelando juntas, dale like, comenta y suscríbete para que no te pierdas la próxima revelación. Durante días, fluctuaciones extrañas habían aparecido en las lecturas de agua a lo largo de un recodo estrecho del Éufrates, picos agudos de calor que erupcionaban desde las profundidades, desapareciendo en segundos. Ninguna formación natural podía explicarlo. Sin respiraderos volcánicos, sin bolsas geotérmicas, nada reconocible. Para investigar, se desplegó un dron. Al principio, el metraje mostró solo corrientes turbias y sedimento a la deriva perezosamente a través de la pantalla. Luego, la superficie del río se onduló, no al azar, sino con propósito, como si algo debajo estuviera probando el límite entre su mundo y el nuestro. Una forma serpentina oscura se elevó desde las profundidades, larga y fluida, retorciéndose como una cinta viva de sombra.
Momentos después, la criatura emergió a la superficie. Un cuerpo serpentino masivo, de 9 a 12 metros de longitud, estalló hacia arriba en un solo movimiento aterrador. Sus escamas negras brillaban como nubes de tormenta empapadas en aceite, cada una lo suficientemente afilada como para atrapar y dispersar la luz moribunda. Pero los ojos, esos fueron los que congelaron el aliento en la garganta del espectador. La criatura no simplemente miró hacia el dron, se enfocó en él como si fuera consciente de que estaba siendo observada. Un destello de rojo pulsó detrás de sus pupilas, algo antiguo, deliberado, algo que había esperado demasiado tiempo. Entonces el dron murió instantáneamente. No por agua, no por colisión, sino por una explosión repentina y violenta de sonido de baja frecuencia. Un solo pulso retumbante, lo suficientemente poderoso como para romper los sensores de audio y apagar los motores, consumió la nave y la envió en espiral hacia el río. La perturbación no terminó ahí. En cuestión de segundos, toda la sección del Éufrates comenzó a agitarse violentamente, no con calor hirviente, sino con movimiento demasiado vasto para pertenecer a una sola criatura. Las olas surgieron contra la corriente natural, formando vórtices dentados que desafiaban todas las leyes hidrodinámicas. Era como si el lecho del río mismo se estuviera desplazando el agua con cada movimiento lento y deliberado desde abajo. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, la orilla del río reveló nuevas cicatrices, marcas de garras profundas, dentadas, talladas directamente en la piedra. Ningún animal podría haberlas dejado. Ninguna herramienta humana podría replicarlas. Cada surco era tan ancho como un antebrazo y cortado con la precisión de una fuerza abrumadora, como si la piedra hubiera sido desgarrada por la fuerza, no erosionada por el tiempo. Al mejorar los cuadros finales del metraje, surgieron detalles adicionales. Justo antes de que la imagen colapsara en estática, las escamas de la criatura reflejaron un patrón, no una coloración aleatoria, sino una secuencia deliberada de símbolos, marcas antiguas, las mismas encontradas en la tablilla profética oculta bajo el río. Este no fue un surgimiento accidental, ninguna especie desconocida. Estaba escrito hace mucho tiempo. Se levantan, no solos. Los 4 que rompieron sus cadenas eran solo el comienzo. Y algo más antiguo, más profundo, mucho más ancestral que los propios ángeles, ahora estaba despertando bajo el Éufrates. Comenzó sin advertencia, sin nubes de tormenta reuniéndose, sin cambio de viento, sin lectura atmosférica que insinuara algo inusual. Un momento el cielo sobre el Éufrates descansaba en su quietud ordinaria, y al siguiente se volvió del color de la sangre. Un carmesí profundo e imposible se extendió por el horizonte como luz líquida, empapándose en los cielos. No se desvaneció desde el oeste como un atardecer, no derivó como polvo o arena, apareció de una vez, como si se hubiera rasgado un velo sobre la cabeza. Con el cielo rojo vino algo mucho más inquietante: silencio. No las pautas suaves de la naturaleza al anochecer, sino un vacío repentino y absoluto. Los insectos se silenciaron. Las aves desaparecieron a mitad de vuelo. El río mismo se quedó quieto, sus corrientes turbulentas volviéndose antinaturalmente suaves, reflectantes, vigilantes, como si el agua contuviera su aliento bajo el firmamento sangrante. Los instrumentos dejados cerca de la orilla del río no detectaron cambio de temperatura. Sin embargo, el entorno se sentía alterado. El aire se volvió espeso, cargado no con calor, sino con significado. El cielo no era simplemente rojo. Estaba vivo, cambiando en corrientes estratificadas que se retorcían en formas demasiado fugaces para nombrar. Las líneas se curvaron y doblaron a través de la niebla carmesí, formando siluetas que recordaban alas, vastas, arqueadas y antiguas. Entonces comenzó la luz. Rayos de iluminación atravesaron las nubes rojas, completamente silenciosos. Se ramificaron hacia abajo en venas de fuego blanco, tocando el Éufrates por un solo instante antes de disolverse en vapor. Cada golpe produjo ondas sincronizadas en la superficie del agua. Ondas que viajaban hacia afuera en ritmo perfecto, todas pulsando hacia la misma dirección, la cámara oculta donde se habían encontrado las cadenas. Poco después, el suelo comenzó a zumbar. Una vibración baja, constante y rítmica rodó a través del suelo. No lo suficientemente fuerte como para ser un terremoto, pero inconfundible, como un latido que resuena bajo la tierra. Pulsaba a través de piedra y carne por igual, hundiéndose con los destellos silenciosos sobre la cabeza. A medida que los pulsos se hicieron más fuertes, la niebla se elevó del río. No una niebla a la deriva llevada por el viento, sino zarcillos gruesos que se curvaban hacia arriba con intención deliberada.
La niebla serpenteaba a través de juncos y piedras, evitando la luz artificial, reuniéndose en los lugares más oscuros a lo largo de la orilla. Dentro de ella comenzaron a formarse formas, figuras altas e inclinadas cuyos contornos brillaban y se evaporaban, solo para reaparecer más adelante a lo largo de la orilla. No caminaban, no giraban, simplemente observaban. El cielo sobrepulsó nuevamente, una vez, dos veces, pesado, deliberado, como una señal enviada desde los cielos a la tierra debajo. Algo respondió en el río, y algo en el río respondió de vuelta al cielo. Ya no era una exhibición natural, ya no era clima, ya no era azar. El cielo rojo se había convertido en una señal, una advertencia, porque lo que se había elevado desde las profundidades ya no estaba atado bajo el Éufrates. Ahora incluso los cielos mismos estaban siendo testigos. Durante siglos, teólogos, profetas y escribas antiguos han advertido que llegaría un momento en que la barrera entre lo visto y lo invisible se fracturaría, cuando seres una vez restringidos por comando divino se levantarían nuevamente. Según la profecía antigua, la liberación de los ángeles caídos no es caótica ni accidental. Está programada, tejida en una línea de tiempo cósmica, escrita mucho antes de que la humanidad caminara sobre la tierra. El libro del Apocalipsis describe este momento con precisión escalofriante. En Apocalipsis 9, versículos 14 y 15, una voz ordena: «Suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates». Estas palabras revelan 3 verdades asombrosas. Primero, los ángeles no son espíritus libres vagando por los reinos, están atados, contenidos con fuerza intencional. Segundo, están atados en un lugar específico, el Éufrates, cuna de la civilización temprana y primera línea de la historia bíblica. Tercero, su liberación tiene un momento señalado, preparado para la hora, el día, el mes y el año. Nada es aleatorio, nada es accidental. Este es el tiempo divino. Otros textos antiguos hacen eco de la misma advertencia. El libro de Enoc describe a los vigilantes, seres poderosos que descendieron en los días de Jared, corrompieron a la humanidad y fueron encadenados bajo la tierra por su rebelión. Su sentencia era temporal, no eterna. Enoc 10, versículo 12 registra que serían encarcelados hasta el día de su juicio, lo que implica que un día de liberación debe preceder al ajuste de cuentas final. Incluso Jesucristo habló de una era en que los límites espirituales se debilitarían. En Lucas 21, versículo 26 dijo: «Los corazones de los hombres les fallarán por el miedo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas». La frase potencias de los cielos no se refiere a estrellas o planetas. Se refiere a autoridades espirituales, seres cuya influencia una vez abarcó el mundo antiguo. Los profetas describen consistentemente este evento como un punto de inflexión. Cuando los caídos son liberados, el mundo no termina inmediatamente. En cambio, la liberación es el gatillo, la apertura de la secuencia final que conduce al juicio. Los juicios de trompeta del Apocalipsis, el surgimiento del caos en la tierra y el temblor del cielo y la tierra son todas consecuencias de este momento. Inscripciones antiguas encontradas cerca del Éufrates hacen eco de la escritura. Cuando la tierra tiembla, los atados se levantan, los sellos se rompen, la hora señalada amanece. Durante generaciones, estas palabras fueron descartadas como mito. Ahora se leen como una cuenta regresiva, porque la profecía es clara. Cuando los ángeles caídos son liberados, el mundo entra en el umbral de la era final, el escenario preparándose para el regreso del rey. A través del Éufrates, las señales comenzaron a converger, no como fenómenos aislados, sino como hilos de un solo tapiz que se despliega. No hubo explosiones de luz, ni formas repentinas elevándose del suelo, ni perturbación singular que uno pudiera señalar como el origen. En cambio, surgió algo mucho más inquietante, un patrón, una reunión de señales predichas hace mucho tiempo, ahora alineándose con precisión inquietante. La atmósfera cambió primero, no físicamente, sino perceptualmente, como si el mundo mismo se hubiera desplazado a un tono diferente. Aquellos cerca del río describieron una pesadez en el aire, una sensación de expectativa, como si la creación se estuviera preparando para algo que recordaba, pero que la humanidad había olvidado. La Escritura habla de tales momentos. Romanos 8, versículo 22 declara: «Toda la creación gime, y el valle del Éufrates comenzó a sentirse como un lugar gimiendo bajo una profecía que despierta». Luego vino la alineación de señales. Símbolos antiguos enterrados durante mucho tiempo bajo sedimento e historia comenzaron a aparecer en lugares inesperados. Grabados en piedras, patrones en suelo agrietado, formas que emergen durante la erosión.
no eran manifestaciones sobrenaturales, sino recordatorios, ecos de un lenguaje más antiguo que las naciones, ahora resurgiendo como si fueran convocados por la misma fuerza que una vez había atado a los ángeles bajo el río. Las lecturas ambientales cambiaron en ritmos sincronizados. Los instrumentos diseñados para medir variables no relacionadas, magnetismo, resonancia del suelo, densidad atmosférica, comenzaron a registrar pulsos en los mismos intervalos. No violentos, no peligrosos, sino coordinados, como si el mundo estuviera respondiendo a un comando oculto. El Apocalipsis describe un momento en que los 4 ángeles preparados para la hora se levantarían, y estos patrones sincronizados se asemejaban a una cuenta regresiva más que a un ciclo natural. Incluso el comportamiento del río cambió, no en trastornos dramáticos, sino en consistencias sutiles. El flujo parecía vacilar en intervalos predecibles. La niebla se elevaba a las mismas horas cada noche. La vida silvestre del valle alteró sus rutas de migración sin razón. Cada señal por sí sola no significaba nada. Juntas, formaban una secuencia inconfundible, como si el Éufrates mismo estuviera reconociendo el cambio. La gente cercana habló de sueños, vívidos, recurrentes, llevando imágenes sorprendentemente similares a pesar de que los soñadores nunca se habían conocido. 4 formas indistintas, una tierra temblorosa, una voz no escuchada sino comprendida. Los sueños proféticos han acompañado durante mucho tiempo los movimientos divinos en la Escritura, y estas visiones modernas se sentían inquietantemente consistentes con Joel 2, versículo 28. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y luego vino la quietud, no el silencio, sino una pausa, una exhalación global, una tensión espiritual que se extiende por la tierra. Era el tipo de quietud que precede a la revelación. El momento entre el aliento de la trompeta y su explosión. La convergencia de señales ya no se sentía coincidencial, se sentía programada. Una por una, cada indicador físico, simbólico, espiritual se alineaba con descripciones dispersas a lo largo del Nuevo Testamento. Advertencias de poderes una vez restringidos, movimientos bajo la superficie del mundo y la reactivación de propósitos antiguos durante mucho tiempo retrasados. Nada dramático había aparecido, nada teatral, pero todo, cielo, tierra, sentido, espíritu, susurraba la misma verdad. Las señales se estaban reuniendo y el despertar había comenzado. Si quieres continuar descubriendo los misterios detrás de estas señales despertadas, asegúrate de dar like, comentar y suscribirte. Gracias por ver, hay mucho más por delante. Han surgido testimonios de lugareños y viajeros, entre ellos los avistamientos más impactantes de una figura luminosa que aparece sobre el Éufrates, una figura que muchos describen como semejante a Cristo mismo. Los testigos dicen que no es una ilusión fugaz, ni un simple juego de luces. En cambio, reportan una silueta radiante, vestida de luz, brazos extendidos como si llamara a quienes observan. Un testigo, un pescador en las orillas iraquíes, cayó de rodillas llorando, convencido de que estaba viendo una señal celestial. Otro describió un miedo abrumador, sintiéndose indigno mientras la figura miraba en silencio sobre las aguas. Otros hablaron de arrepentimiento, llorando espontáneamente oraciones mientras la visión aparecía. Las reacciones difieren, pero un tema es constante: asombro. Nadie que afirme haber visto la figura se ha alejado sin conmoverse. La Biblia habla de tal imaginería. En Mateo 24, versículo 30, Jesús declaró: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todos los pueblos de la tierra harán duelo cuando vean al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Aunque el pasaje se refiere a su regreso final, ¿podrían estas visiones ser un presagio, un recordatorio de que el día está más cerca de lo que imaginamos? Los escépticos lo llaman reflejo atmosférico o trucos de la mente amplificados por el miedo y la expectativa religiosa. Pero la consistencia de los informes, el impacto emocional y el momento justo cuando el Éufrates se seca han dejado a muchos inquietos. ¿Es este un fenómeno natural? ¿O está el Señor usando los cielos mismos para llamar a su pueblo a despertar? Una cosa es cierta, lo que está sucediendo junto al Éufrates no puede ignorarse. Ya sea milagro, advertencia o ilusión, la imagen de una figura semejante a Cristo que aparece sobre este río profético nos apremia con la urgencia de las palabras de Jesús en Lucas 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten sus cabezas, porque su redención se acerca. A medida que el Éufrates continúa retrocediendo, lo que yace bajo sus aguas ancestrales ahora se está revelando por primera vez en milenios.
Un descubrimiento ha sacudido tanto a arqueólogos como a aldeanos. Una caverna oculta profundamente bajo el lecho seco del río, sellada como si la naturaleza, o tal vez algo más grande, quisiera que permaneciera intacta. Los exploradores describieron su descenso a esta cueva como diferente a cualquier cosa que hubieran encontrado. El aire se volvió más pesado con cada paso, sofocante, casi como si la tierra misma resistiera su intrusión. Sus antorchas parpadearon contra las paredes de piedra, iluminando inscripciones extrañas grabadas en la roca. Los eruditos luego identificaron rastros de escritura acadia y aramea, idiomas vinculados a la cuna de los imperios mesopotámicos, pero estas no eran meras escrituras. Parecían describir rituales, invocaciones, tal vez advertencias dejadas por un pueblo antiguo que conocía el verdadero propósito de la cueva. La atmósfera misma era opresiva. Los testigos recuentan escalofríos repentinos que se extendían por la caverna a pesar del calor sofocante sobre el suelo. Algunos juraron que escucharon susurros resonando a través de la oscuridad, como si voces invisibles llevaran fragmentos de oraciones o maldiciones olvidadas. El miedo presionaba sobre ellos, y sin embargo la curiosidad los impulsaba más profundo. Por fin, llegaron a una cámara bloqueada por enormes losas de piedra. Había estado intacta durante siglos, sellada como si ocultara un secreto terrible. Cuando los exploradores lograron abrirse camino hacia adentro, sus luces cayeron sobre una vista que los dejó sin palabras. Restos esqueléticos masivos dispuestos a través del suelo. Algunos medían más del doble de la altura de un hombre normal. Los huesos eran gruesos, alargados, casi de otro mundo. La palabra se extendió rápidamente entre los aldeanos locales. Para ellos, estos no eran simplemente gigantes antiguos. Susurraron que estos eran los huesos de los ángeles caídos atados desde los días de Génesis capítulo 6, los mismos seres que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad en los días de Noé. Perturbar su descanso, advirtieron, era jugar con fuerzas que Dios mismo había contenido. La Biblia parece hacer eco de tales advertencias. Isaías 45, versículo 3, habla de tesoros de oscuridad y riquezas ocultas de lugares secretos. Sin embargo, no todos los tesoros son bendiciones. Algunos están sellados precisamente porque son maldiciones esperando ser desatadas. Los aldeanos alrededor del Éufrates ahora advierten que abrir tales cámaras podría desbloquear las puertas del Seol, la puerta al reino de los muertos, un lugar de encarcelamiento espiritual donde poderes no destinados a la liberación todavía esperan su tiempo señalado. ¿Con qué se encontraron estos exploradores? ¿Eran estos verdaderamente los restos de gigantes legendarios? ¿O son parte de algo aún más oscuro? La prisión misma donde los 4 ángeles del Apocalipsis capítulo 9 están encadenados hasta la hora de su liberación. Amigos, esto es solo el comienzo. El Éufrates está descubriendo secretos que se conectan directamente con la profecía, con el juicio y con el regreso de Cristo. Y lo que viene a continuación es aún más escalofriante. Quédate conmigo porque en la siguiente parte descubriremos el descubrimiento de un antiguo frasco sellado que contiene un sello misterioso y tesoros que podrían tener la clave para entender todo esto. No te pierdas lo que viene. Dale like a este video, compártelo con otros y comenta a continuación. ¿Crees que estos restos gigantes son prueba de ángeles caídos? A medida que los exploradores presionaban más allá de la inquietante visión de los restos esqueléticos gigantes, tropezaron con otro misterio. Uno que parecía menos como huesos del pasado y más como un mensaje deliberado para el futuro. Medio enterrado en el polvo y la piedra yacía una gran jarra de arcilla, su superficie agrietada por la edad, pero notablemente intacta. A diferencia de los fragmentos de cerámica quebradizos comunes en ruinas antiguas, este recipiente parecía colocado intencionalmente, posicionado en el centro de la cámara como si protegiera algo en su interior. Cuando levantaron cuidadosamente la jarra y la abrieron, lo que encontraron dentro los dejó temblando. Dentro yacía un sello grabado con símbolos extraños e intrincados diferentes a cualquier cosa que hubieran visto antes. Junto a él había fragmentos de oro, joyas y pequeños objetos rituales que brillaban débilmente en la tenue luz de sus antorchas. Este no era un recipiente ordinario para almacenar comida o agua. Esto era deliberado, ceremonial, un objeto de significado que había estado oculto durante siglos. Inmediatamente comenzó el debate entre los eruditos que examinaron el descubrimiento. Algunos argumentaron que era un objeto ritualístico, tal vez usado por sacerdotes antiguos para simbolizar pactos o sacrificios. Otros sugirieron que podría ser un recipiente profético sellado, intencionalmente para ocultar algo de importancia espiritual.
El sello grabado mismo tenía marcas que resistían una interpretación fácil, patrones geométricos, figuras aladas e inscripciones que sugerían tanto reverencia como advertencia. La presencia de un objeto sellado oculto dentro de una cueva bajo el Éufrates plantea preguntas inquietantes. En la Biblia, los elementos sellados no son arbitrarios. Están vinculados a la profecía, al desarrollo de los tiempos señalados por Dios. Daniel 12, versículo 9 registra el comando del ángel al profeta. Anda, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Los sellos preservan la verdad hasta el momento preciso que Dios ha determinado para que se revelen. Del mismo modo, Apocalipsis 5, versículo 1 habla de un rollo sostenido en la mano derecha de Dios, sellado con 7 sellos. Cada sello, cuando se rompe, desata una nueva etapa de juicio sobre la tierra. El simbolismo del sellado es claro. Lo que está oculto está reservado para un tiempo señalado cuando la autoridad divina permite su liberación. ¿Podría este frasco de arcilla con su sello grabado y fragmentos de tesoro ser un eco físico de esta realidad espiritual? ¿Podría representar una atadura, una barrera, un recordatorio tangible de algo retenido hasta los días finales? Las preguntas sin respuesta pesan fuertemente. ¿Quién colocó el frasco allí? ¿Fue un rey antiguo, un sacerdote o un pueblo consciente de los peligros bajo el Éufrates? ¿Estaba destinado a proteger a la humanidad de lo que estaba encarcelado abajo? ¿O era una ofrenda para fortalecer las cadenas de restricción? No se ha encontrado una respuesta definitiva, pero una verdad se mantiene firme. El momento de su descubrimiento, coincidiendo con el secado del Éufrates y las profecías antiguas que se recuerdan, no puede descartarse fácilmente. El frasco y su sello no son simplemente curiosidades arqueológicas, son señales que susurran desde las sombras de la historia, apuntando hacia un destino que aún tiene que desarrollarse. No todas las señales han venido del suelo bajo el Éufrates. Algunas de las más inquietantes se han presenciado en los cielos arriba. A través de Irak y Siria, los informes comenzaron a inundarse de agricultores, soldados y viajeros ordinarios, vastas bandadas de aves que de repente circulaban en patrones caóticos. En lugar de migrar en vuelo suave y ordenado, estos enjambres parecían inquietos, frenéticos, como si fueran impulsados por una fuerza invisible. Los testigos describieron formaciones que se retorcían en formas antinaturales. A veces las aves parecían enrollarse juntas como serpientes escritas en grande contra el cielo. Otras veces, las alas se extendían en armonía inquietante, creando el contorno de figuras angelicales colosales. Por un momento fugaz, los cielos sobre el Éufrates parecían llenos de símbolos vivos, serpientes, alas y seres demasiado vastos para la imaginación humana. El efecto en aquellos debajo fue profundo. Algunos cayeron de rodillas con miedo, convencidos de que estaban viendo presagios de juicio. Más de un aldeano confesó más tarde que la vista los llenó de un pavor que no podían sacudir, como si la naturaleza misma estuviera tratando de hablar, advirtiendo de lo que yace adelante. La Biblia ofrece paralelos sorprendentes. En Jeremías 4, versículo 25, el profeta lamenta: «Miré y no había gente. Todas las aves del cielo habían volado». En la imaginería profética, la desaparición o perturbación de las aves a menudo representa juicio, desolación o el acercamiento del cambio catastrófico. Verlas no desaparecer, sino retorcerse en formas terribles, sugiere algo aún más ominoso: la creación misma contorsionándose bajo una carga que no puede llevar. Los científicos, por supuesto, ofrecen sus explicaciones. Señalan posibles interrupciones de migración causadas por cambios en el clima, vientos fuertes o perturbaciones en el campo magnético de la Tierra. Si bien tales respuestas proporcionan una medida de lógica, no capturan la consistencia de los avistamientos ni el puro terror que los acompañó. Estas no eran aves ordinarias comportándose de manera extraña. Para las personas que las vieron, eran mensajes pintados a través del cielo. Romanos 8, versículo 22 proporciona una lente más profunda. Sabemos que toda la creación ha estado gimiendo como en dolores de parto hasta el tiempo presente. El apóstol Pablo habló de un mundo que siente el peso del pecado y espera con anhelo la redención. La tierra, los animales, los cielos mismos, todos claman bajo la tensión, anticipando el día en que Cristo regresa para liberar a la creación. ¿Podrían estas extrañas formaciones de aves ser parte de ese gemido, una señal visible de que el mundo mismo está temblando bajo el acercamiento de lo inevitable? Cualquiera que sea la explicación científica, una realidad no puede ignorarse. Aquellos que presenciaron estos presagios se alejaron cambiados. Algunos sintieron miedo, algunos sintieron convicción,
Otros sintieron la urgencia de preparar sus corazones, porque ya sea serpiente o ángel, presagio o advertencia, los cielos sobre el Éufrates están declarando lo que muchos ya sienten: el tiempo se está acercando. A medida que el crepúsculo tragaba las orillas del Éufrates, las cámaras de los teléfonos comenzaron a zumbar. Durante la noche surgieron múltiples videos de diferentes aldeas y pueblos a lo largo del río, clips que cuando se unieron forman una sola imagen escalofriante: dos luces rojas brillantes flotando sobre el agua, fijas y deliberadas. Mantuvieron su lugar, pulsando con una intensidad lenta y feroz que hacía que los testigos hablaran de ser observados. Aquellos que estaban debajo de ellos describieron la sensación de la misma manera: una presión en el pecho, la urgencia repentina de mirar hacia adentro, confesar, caer de rodillas. Un pastor dijo que sintió como si su vida estuviera siendo medida y pesada. Otro agricultor, normalmente rápido para descartar presagios, palideció y susurró que nunca se había sentido tan pequeño. El miedo se extendió más rápido que el metraje. Las imágenes viajaron a través de las redes sociales y con cada compartir la inquietud creció. La escritura habla de ojos que no pierden nada. Proverbios 15, versículo 3 declara claramente: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos. La visión de Juan en el Apocalipsis agrega el lenguaje de la llama. Sus ojos eran como llama de fuego. El lenguaje del escrutinio santo y de la pureza consumidora se sienta incómodamente al lado del resplandor rojo capturado en cámara. Para algunos, esos ojos eran un recordatorio aterrador del escrutinio divino y del juicio. Para otros, su color y postura sugerían algo más oscuro, vigilantes cuya lealtad era incierta. Algunos testigos presenciales alcanzaron una imagen más antigua de la escritura: los vigilantes de Daniel 4, versículo 13. Aquellos observadores celestiales que están en las cortes del cielo usan la palabra vigilantes no a la ligera, sino con el asombro reservado para las cosas que tienden un puente entre el cielo y la tierra. ¿Podrían estas esferas ardientes ser centinelas angelicales anunciando un recorrido celestial? O si aceptamos las sombrías profecías del Apocalipsis vinculadas al Éufrates, ¿podrían ser los ojos de seres atados hace mucho tiempo, ahora agitándose mientras sus cadenas se aflojan? La ciencia ofrece sus posibilidades sobrias: destello de lente, ionización atmosférica, tormentas eléctricas o refracción óptica rara alrededor de partículas suspendidas. Cada explicación tiene peso, pero ninguna explica completamente el momento, la uniformidad del testimonio de testigos o la respuesta emocional generalizada. Cuando se reportan puntos idénticos de luz carmesí por pueblos separados bajo diferentes condiciones climáticas, la explicación puramente accidental se tensa. Lo que preocupa a muchos no es simplemente la luz misma, sino la pregunta que obliga: ¿quién está mirando y por qué ahora? El Éufrates está entregando cosas viejas. La Tierra está exponiendo lo que estaba oculto, y las apariciones en el cielo presionan la pregunta en casa: ¿se le está recordando al mundo que todavía existe un registro divino? Los atados bajo el río están comenzando a agitarse, incitando a los vigilantes celestiales a tomar sus puestos. Ya sea una señal santa o un espejo aterrador sostenido ante nuestra era, esas luces rojas han dejado algo claro: la gente está mirando y la gente está respondiendo. Algunos oran, algunos corren, algunos graban. El momento pidió una respuesta. Si este metraje te conmovió o te asustó, escríbelo. Comenta abajo con una palabra: arrepiéntete, ora o mira. Mientras el Éufrates descubre secretos en la tierra, los cielos mismos han comenzado a emitir sus propias advertencias. Desde los desiertos del Medio Oriente hasta los vecindarios de las ciudades estadounidenses, la gente ha levantado sus teléfonos para capturar un sonido que desafía la explicación: una explosión baja, metálica, parecida a una trompeta que resuena a través de los cielos. Los informes varían en detalle, pero no en efecto. Algunos describen el sonido como un shofar, antiguo, crudo, vibrando a través del suelo. Otros lo escuchan como un cuerno triste que se extiende durante minutos a la vez, reverberando hasta que las ventanas tiemblan y los animales se dispersan en confusión. Los perros aúllan, el ganado estampida y las bandadas de aves estallan en el aire en agitación. Incluso los edificios parecen zumbar con la resonancia, como si la creación misma estuviera sintonizada con una nota más allá de la comprensión humana. Estos sonidos se han registrado en diferentes continentes. En América del Norte, vecindarios enteros se pararon en silencio mientras las extrañas explosiones rodaban a través de los cielos. En Irak, los aldeanos cerca del Éufrates reportaron escuchar un ruido tan profundo que sacudió las piedras bajo sus pies.
y escalofriante. En algunos casos, el sonido ha coincidido con temblores, tormentas eléctricas o extraños destellos de luz en las nubes. Los científicos intentan calmar la inquietud creciente con teorías. Algunos apuntan a cambios de presión atmosférica, movimiento tectónico o terremotos celestiales. Otros sugieren actividad industrial, perforación subterránea o incluso truenos distantes que rebotan de manera antinatural a través del aire. Sin embargo, una y otra vez, ninguna explicación única se ajusta a cada caso. Los sonidos aparecen en lugares sin industria, bajo cielos despejados y sin actividad sísmica. Llegan sin advertencia y se desvanecen sin rastro, dejando solo corazones inquietos atrás. Para muchos creyentes, la conexión es inconfundible. Apocalipsis capítulos 8 y 9 describen la aterradora secuencia de 7 trompetas tocadas por 7 ángeles. Cada explosión anuncia una nueva ola de juicio, granizo y fuego mezclado con sangre, mares convertidos en sangre, aguas envenenadas por ajenjo. La trompeta no es simplemente un sonido, es una convocatoria, una línea divisoria entre la misericordia extendida y el juicio comenzado. Algunos ahora conectan estos sonidos modernos parecidos a trompetas con los gritos reportados bajo el río Éufrates, donde las leyendas dicen que los 4 ángeles caídos permanecen encarcelados. ¿Podrían los gritos bajo la tierra y las explosiones sobre el cielo ser 2 partes de un mensaje? ¿El suelo y los cielos dando testimonio juntos de que el tiempo es más corto de lo que nos atrevemos a admitir? Lo que enfría el corazón es la posibilidad de que estos no sean ruidos aleatorios en absoluto, sino explosiones de advertencia, un preludio de algo mayor. Así como el shofar en Israel una vez anunció guerra, coronación o la presencia de Dios, tal vez estos sonidos sean las primeras notas de un llamado global a la atención. Ya sean descartados como coincidencia o abrazados como profecía, tienen un efecto en común. Exigen silencio, escucha e inquietud. La tierra gime, los cielos tiemblan y la humanidad se encuentra atrapada entre los dos, preguntándose si la próxima explosión no será una advertencia, sino la trompeta que señala el comienzo del fin. Durante siglos, el río Éufrates ha sido más que geografía, ha sido profecía en espera, y en su corazón se encuentra uno de los pasajes más sobrios del libro del Apocalipsis. Juan registra en Apocalipsis 9, versículos 14 y 15. Suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que habían sido preparados para esta hora y día y mes y año fueron liberados para matar a la tercera parte de la humanidad. A diferencia de la mayoría de los ángeles en la Escritura, mensajeros de luz, siervos de Dios, estos no son libres. Están atados, restringidos en cadenas bajo el Éufrates hasta un momento preciso designado por Dios. Su misma existencia habla de juicio diferido, ira contenida, pero inevitable. Si los ángeles suelen ser agentes de protección o proclamación, ¿por qué están estos cautivos? La implicación es escalofriante. La especulación sobre su identidad es profunda. Algunos los conectan con los hijos de Dios en Génesis capítulo 6, seres celestiales que abandonaron su lugar y trajeron corrupción a la humanidad, provocando el diluvio. Otros los vinculan con poderes antiguos de imperios que surgieron a lo largo del Éufrates: Asiria, Babilonia, fuerzas que esclavizaron al pueblo de Dios y desafiaron su gobierno. Otros aún sugieren que son gobernantes espirituales, una vez dados a la autoridad, pero encadenados por su rebelión, esperando ser desatados una última vez. La visión de Juan continúa. Cuando son liberados, se unen a un ejército de 200 millones de jinetes, un número tan vasto que desafía la historia humana. ¿Son estos guerreros literales, seres sobrenaturales o una visión simbólica de destrucción imparable? Las interpretaciones varían. Algunos ven ejércitos demoníacos elevándose del abismo. Otros se preguntan si Juan estaba vislumbrando tecnología del futuro lejano. Independientemente de la forma, el resultado es claro: 1/3 de la humanidad perecerá. Lo que hace que esta profecía sea más inquietante hoy es su conexión con eventos presentes. El Éufrates se está secando, sus aguas retrocediendo, su lecho expuesto. Para aquellos que toman el Apocalipsis en serio, esto no puede descartarse como coincidencia. Un río visto durante mucho tiempo como una línea de juicio está retrocediendo, como si el escenario estuviera siendo despejado para el evento mismo que Juan previó. Las advertencias de la Escritura no son ambiguas. Estos ángeles están preparados para una hora, un día, un mes y un año. Nada sobre su liberación será aleatorio. No es guerra por elección humana, ni desastre por casualidad, sino juicio por designación.
La precisión sugiere que el cronograma de Dios todavía está intacto, que la historia se está moviendo hacia su clímax a un ritmo que solo Él controla. Si el Éufrates realmente está acercándose a ese momento, entonces la humanidad está en tiempo prestado. Las señales en los cielos, los gritos desde debajo del río, las explosiones de trompeta a través de los cielos, todos parecen converger hacia esta profecía. Los 4 ángeles, durante mucho tiempo restringidos, pueden no permanecer atados mucho más tiempo. Y entonces la pregunta presiona con urgencia. Cuando se rompan las cadenas y cabalgue el juicio, ¿el mundo lo encontrará preparado o dormido?